¿Qué empresas comprar en bolsa? Esa es la pregunta que se hace cualquier inversor cuando empieza a analizar y comprar acciones. Obviamente todo el mundo quiere invertir en empresas multibaggers, es decir, que se puedan multiplicar por muchas veces. Pero ¿cómo tener este éxito en bolsa? Pues una muy buena respuesta la podemos obtener estudiando otros gestores de bolsa que han tenido mucho éxito y han batido a los índices de referencia durante muchos años. Un gran ejemplo es Terry Smith, gestor de Fan Smith y conocido también como el Warren Buffett inglés, un fondo muy famoso en Inglaterra con unas 20.000 millones de libras bajo gestión. Desde su creación en 2010, el fondo ha obtenido un retorno anual de en torno al 18%. ¿Cómo lo ha hecho? Pues su estilo está muy marcado por invertir en empresas de calidad como Estée Lauder, Visa o Microsoft. Él se define como un inversor que compra buenas empresas, no paga de más y no hace nada. Después también tenemos otros grandes perfiles como Joel Greenblatt, uno de los inversores más legendarios de todos los tiempos, reconocido por haber gestionado Gotham Capital del 85 al 94 y haber obtenido una rentabilidad del 50% anual, un retorno asombroso para cualquier inversor. Él, al contrario que Terry Smith, invertía en situaciones especiales como spin-off, es decir, escisiones. Casos en los que el mercado no ve o reconoce el valor real de las acciones, por falta de analistas o por ser un caso muy escondido y de donde se puede extraer un beneficio a más corto plazo. Bien, pues en este vídeo vamos a ver ambas cosas, cómo invertir en empresas de calidad estilo Terry Smith y cómo invertir en situaciones especiales estilo Joel Greenblatt, con ejemplos de acciones reales actuales en el mercado. Esto no lo voy a explicar yo, sino que lo hará un profesional que he traído como es Carlos Santiso, gestor de Icaria Capital y profesor en el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico Austriaco, un máster de la Universidad de Hesperides del que yo personalmente soy alumno y de hecho tengo al propio Santiso como profesor. Por lo tanto, en esta masterclass veremos una parte de estas clases que da él dentro del máster. Carlos en sus fondos acostumbra a invertir en estos perfiles de empresas, por lo que veremos qué ideas de inversión nos trae. Os adelanto algunas de ellas famosas como Nagarro o Constellation Software. Por todo este contenido y antes de empezar, tan solo os pido que os suscribáis aquí debajo activando las notificaciones y dejéis un gran like para que pueda atraer a más gente y a más invitados de calidad como Carlos y podamos hacer más masterclasses y más contenido de valor para vosotros. Bien, pues vamos a empezar ahora con esta masterclass que nos va a dar Carlos, que ya está aquí. Carlos, un placer tenerte como invitado. Tengo muchas ganas de que nos expliques cómo invertir en acciones de calidad y todo el tema de situaciones especiales, que en el canal ya hemos tocado mucho sobre su autor principal, que es Joel Greenblatt. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Un placer. Entonces, antes de empezar, si te parece, como hay mucha gente que me pregunta por qué cursar, qué formación hacer, y justo como estamos tocando aquí el temario de la Universidad de Hesperides, que dentro tiene el máster de Value Investing, en el cual tú has sido alumno como yo y ahora eres profesor, que de hecho yo soy tu propio alumno actualmente. Como muchos tendrán dudas sobre qué cursar, creo que una muy buena opción puede ser este máster de Value Investing, que es bastante específico y lo pueden hacer tanto personas que se quieren dedicar a este sector de las finanzas e inversión, como personas que simplemente quieren gestionar sus ahorros. Entonces, tú que fuiste alumno de este máster, ¿qué te hizo cursarlo? Bueno, pues es un máster bastante único en España. Creo que no hay ninguno del estilo, si no me equivoco, que aglutine análisis del ciclo austriaco y value investing de una forma tan concreta, tan de nicho. En su momento yo estaba muy enfocado a la inversión empresarial. Acababa de volver de Londres, no, había vuelto de Londres hacía como 2 años o 3, ya estaba trabajando en el mercado y quería ver un poco qué podía ofrecerme el máster. No había ninguno del estilo, así que decidí apuntarme. Barajaba hacer el CFA o hacer el máster, como el CFA es mucho más exigente en cuanto a años y tiempo a dedicar, pues ya estaba dentro del sector, no lo necesitaba a nivel curricular y decidí irme a algo más concreto y quitarme toda la parte de paja del CFA, que es bastante densa, toda la parte de ética, así que eso fue un poco lo que me inclinó a apuntarme. Ujú. ¿Y crees que es una formación que puede hacer todo tipo de suscriptor del canal? Sí, sin duda, que al final eso fue un poco lo que
A mí me vino peor, pero a gran parte de los alumnos les viene muy bien. Yo ya tenía un nivel elevado de contabilidad, porque ya llevaba bastantes años trabajando en contabilidad antes de dedicarme a finanzas y luego ya estaba trabajando en gestión, por lo que hubo partes que a mí ya me venían un poco pequeñas, pero para todo aquel que quiera aprender desde cero, incluso tenga un nivel básico, es perfecto porque se empieza literalmente desde cero. Así que para ese perfil de potencial alumno es ideal. Claro, y además que añadir que es 100% online, por lo tanto lo puedes hacer estés donde estés. Hay muchos alumnos que son de Latinoamérica o de fuera de España y que tiene una parte bastante práctica que se agradece, ya que muchos profesores pues, son gestores, como tú mismo. Entonces, que nos deis vuestras explicaciones desde ese punto de vista, no académico, como un profesor que nunca ha tocado una acción, sino desde, oye, yo he invertido en esta acción, soy gestor de este fondo y perdí tanto dinero por esta culpa o gané tanto dinero por tal, desde mi experiencia, ¿sabes? Y sintiéndolo del día a día, ¿no? Eso creo que es diferencial. Además que es un máster de estilo bastante liberal y cuadra bastante el value investing con la teoría de ciclo económico. Y por último, como curiosidad, ¿cómo llegas después a ser profesor? O sea, pasas de alumno a profesor, ¿cómo pasa? Pues fue casualidad. Realmente uno de los profesores que tuve cuando yo cursé mi edición, que se llama José Ignacio, que según os pregunté a vosotros, creo que ya no da clase, pero cuando yo lo cursé, A mí por lo menos no, pero no lo sé. cuando yo lo cursé era el profesor principal, un extraordinario profesor. Pues cuando decidió dejar de dar clase, una de las personas que pensó él proactivamente para sustituirle en una de las asignaturas fui yo. Me preguntó si me interesaba. Yo ya estaba dando clase en otras escuelas, pero tengo cariño a OMA porque me parece un gran sitio, así que le dije que sí. Era un módulo, son como 4 clases, 8 horas, no era demasiado porque tampoco tengo ahora mismo disponibilidad de tiempo para dar muchas más horas. Decidí dar el paso y bueno, me contento porque la verdad que es un módulo que se adapta bastante bien a lo que yo hago. Perfecto, Carlos. Bueno, pues para aquellos interesados, yo igualmente dejaré los links en la descripción por si alguien quiere ver el programa, etcétera. Pero bueno, vamos ya a temario, que Carlos nos dará aquí una explicación muy buena de cómo invertir en acciones de calidad y en situaciones especiales. Así que, Carlos, si te parece, compartimos las diapositivas que tenemos, la presentación. Y yo, si Perfecto. quieres, me voy a quitar para no molestar y cualquier pregunta que vaya teniendo, que crea que pueda ser interesante para los suscriptores, pues me voy metiendo y te voy preguntando. Perfecto. Nada, cualquier cosa me vas interrumpiendo. Ya sabes que yo siempre encantado Sí, de... sí, genial, Carlos. Aunque no creo que tengan muchas preguntas porque lo explicarás todo detalladamente, pero bueno, adelante. Perfecto, pues vamos. Bueno, es una presentación breve donde toco varios palos de los que hablo en el módulo de OMA para que la gente se haga una idea de lo que puede encontrar. También soy gestor de 4 vehículos de inversión y en uno de ellos aplico al 100% lo que voy a explicar. Si os gusta y queréis profundizar, pues el máster de OMA es una forma de ello porque esta información está mucho más completa, pero como introducción, como marco, para que podáis ver el estilo de contenido que hay, creo que puede venir muy bien. Así que nada, invertir en calidad. Claves de la inversión, la importancia del management. La mayoría de inversores que veo no le dan demasiada relevancia, ¿no? Se toma como algo positivo, pero no se le da importancia que para mí sí tiene. Que el management tenga skin in the game, es decir, que tenga un alto porcentaje de las acciones o que las acciones que posee suponga una cuantía muy relevante con respecto al salario que percibe. Para mí es algo muy importante que marca la diferencia. Esa alineación de intereses hace que el foco se ponga en el largo plazo más que en el corto, que es lo que suele suceder en compañías donde no existe esta alineación de intereses, y se crea un cúmulo de ingredientes que hacen que en el largo plazo este perfil de compañías
que son las que veis en este índice que crea Credit Suisse, lo haga mejor. Y al final es sentido común. Si hay alineación de intereses, pues las compañías en el largo plazo tienden a hacerlo mejor. Sí que es cierto que hay excepciones, compañías familiares donde ha habido fraudes, evidentemente, como en todo hay outliers, pero en términos agregados lo hace mejor y es un hecho. Y no solo basándome en el índice, sino en mi propia experiencia. No tiene nada que ver hablar con un equipo fundador de una compañía o un equipo donde hay un alto porcentaje de acciones en su poder. Es que nada que ver, son mucho más confiables, te sientes más a gusto, somos proactivos a la hora de hablar con potenciales inversores o con accionistas de largo plazo. La diferencia es gigante. Así que para mí no hay duda, es uno de los aspectos más importantes y de hecho creo que del 100% de la cartera que tenemos en el fondo que invertimos un enfoque de empresas de calidad y que haría capital dinámico, creo que casi un 70% de las compañías son familiares o con un alto porcentaje de skin in the game. O sea que al final solemos pescar ahí. Luego, otro aspecto muy importante para mí, y esto sí que es muy característico de cómo gestionamos nosotros, es centrarnos en las compañías que entendemos. Muchas veces nos llegan oportunidades muy atractivas en determinadas empresas o industrias que son complejas de entender en toda su complejidad, entender la industria, cómo funciona, el producto, las amenazas. Es complicado y toda esta experiencia y evolución nos ha llevado a solo centrarnos en compañías que entendemos al 100% cómo funcionan las dinámicas de la industria, cómo funciona la competencia, cuáles son los potenciales riesgos, cuál es la relación con los clientes, proveedores, entender muy bien dónde estamos invirtiendo para de esta forma ganar convicción, que para mí es el ingrediente más importante de la inversión. A veces invertimos en compañías que no entendemos al 100% y cuando vienen mal dadas vamos a sufrir a la hora de comprar más, que es lo que deberíamos hacer si tenemos convicción en la compañía, ¿no? Y sobre todo también por los unknowns. Si en una compañía que es sencilla de entender, entendemos al 100%, se nos pueden escapar cosas que va a suceder, imaginar en compañías bastante más complicadas. Esto me lleva a no invertir en compañías, por ejemplo, de semiconductores, invertimos muy poco en tecnología, no invertimos en healthcare, radicalmente desechadas para que no nos suceda lo que estoy comentando y no cometer grandes errores, minimizarlos al mínimo. Y yo creo que para los inversores en calidad, el camino más apropiado. A la hora de invertir en calidad, pues el verdadero objetivo de la competencia no es vencer a los rivales, no es en lo que deben centrarse, sino se trata de obtener beneficios. Para obtener beneficios, lo que tienen que hacer es centrarse en las relaciones que vemos a continuación. Los clientes siempre van a estar más contentos si pagan menos y obtienen más. Es su continua lucha, por lo que tenemos que analizar esta relación de forma continua y es una relación viva que puede ir variando, hay que monitorizarla. Los proveedores que siempre estarán más contentos si cobran más y entregan menos, también tenemos que analizar la relación con los proveedores, si aumenta el periodo de pago, si disminuye, cómo funciona, quiénes son. Fundamental analizar también la competencia existente y sobre todo la potencial, la nueva competencia que puede entrar en la industria, porque es algo que puede mermar los márgenes de una compañía de calidad. Es muy fácil encontrar una compañía de calidad, son compañías con elevados márgenes, elevados roces, etcétera, etcétera. Lo que no es fácil es saber si la posición de esa compañía de calidad puede verse amenazada. Así que estas tres relaciones son claves para analizar el futuro de una compañía, si va a seguir siendo excelente o si se puede deteriorar. Y luego, estas dos diapositivas están centradas en Porter, las 5 fuerzas de Porter,
que es uno de los libros que os recomiendo leer, aunque es algo denso, pero es muy interesante. Luego, algo que hay que analizar en profundidad es la propuesta de valor y la cadena de valor. Y un ejemplo que viene en el propio libro de Porter es que podemos estar analizando compañías de un mismo sector, no tiene por qué ser de diferentes sectores, y dentro de un mismo sector encontrar propuestas radicalmente diferentes. ¿De qué tipo? Pues aquí tenemos tres compañías, Hertz, Enterprise y Zipcar. Son tres compañías del sector de alquiler de vehículos cuya cadena y propuesta de valor son radicalmente diferentes. La propuesta de valor de Hertz es aquellos viajeros que están fuera de casa y quieren alquilar un coche por días. En cambio, en Enterprise son coches de sustitución para aseguradoras, totalmente diferente. Y en cambio, en Zipcar es para gente que no tiene coche y que quiere alquilarlo por horas. Son los típicos Car2Go, eMove y todos estos que están en las principales capitales. Luego, respecto al coste, al pricing, al precio del producto, en Hertz suele ser precios caros para vehículos, bueno, una gama bastante amplia, pero con prima los precios. En Enterprise, coches de sustitución para aseguradoras, pues es económico, al final, bueno, pues, tiene un objetivo diferente. Y en el caso de Zipcar, suelen ser modelos o por suscripción o pago por horas y bastante asequibles. Por lo que propuesta de valor totalmente diferente en los tres casos, pero estamos hablando del mismo sector. Y en la cadena de valor, ¿dónde se posicionan para colocar sus oficinas? Pues en el caso de Hertz, aeropuertos, hoteles, estaciones de tren. En el caso de Enterprise, no es ni siquiera necesario tener oficinas, pero pueden estar en centros comerciales y demás. Y en el caso de Zipcar, la calle. Nosotros tenemos acceso a los coches que están en la calle para subirnos a ellos y alquilarlos por hora para poder movernos dentro del núcleo urbano, suele ser. Luego, ¿qué tipo de coches se ofrecen? En el caso de Hertz, amplio abanico de coches. En el caso de Enterprise, coches de sustitución suelen ser coches viejos y no hay demasiada oferta. Y en el coche de Zipcar, pues los típicos coches híbridos eléctricos que son cool para poder moverse sin gran consumo o sin consumo, literalmente. Y luego también el enfoque de marketing es totalmente diferente en cuanto a los canales. Así que muy importante cuando analizamos una compañía, analizar las diferentes cadenas y propuestas de valor, porque pueden ser muy diferentes a pesar de estar analizando un mismo sector. ¿Qué define, en mi opinión, una compañía de calidad? Bueno, pues para mí, cuantitativamente, que tenga una elevada tasa de reinversión, que gran parte de su flujo de caja se reinvierta en CAPEX de crecimiento y que esto lo haga a un elevado ROCE. Y a nivel cualitativo, que es la parte más diferente y en la que más profundizamos en la clase de OMA, pues me suelen gustar los monopolios, a quien no, que no haya elevados riesgos regulatorios, porque está el Estado por medio, pueden cambiar las reglas del juego, esto hay que tener mucho cuidado. Oligopolios con altas barreras de entrada, también tremendamente atractivo, que haya un elevado pricing power, fidelización o marca, un nicho por consolidar, las denominadas compounders suelen operar en este campo, el beneficio de la seguridad, de la reputación, compañías que se benefician de 100 años haciéndolo bien en un segmento donde la reputación es clave porque es un servicio crítico. Empresas de representación, que son estas empresas donde el cliente final no toma la decisión, sino lo hace el intermediario. Cuando vamos al dentista, nosotros no decidimos la marca que nos vamos a poner de brackets o de corrector, suele ser el propio dentista. Y al final, las marcas que están ligadas a este tipo de relación intermediario-productor suelen tener alto pricing power y ventajas competitivas relevantes. Y en definitiva, estabilidad de ingresos. La clave no está en tener las ventajas hoy, sino en tenerlas mañana. Esto es el trabajo complicado y donde debemos de enfocar la mayor parte de las horas y considero que es clave.
Yo te quería preguntar, Carlos, aquí dices estabilidad de ingresos, pero la visibilidad, a la visibilidad le das mucha importancia, porque, por ejemplo, Games Workshop, que tú sabes que yo también la conozco, es una empresa de bastante calidad, pero es complicado, ¿no? Tener esa visibilidad a futuro porque no tiene un sistema de recurrencia como podrían tener otras empresas, o que hacía los sistemas de Fórmula 1, Fanatec, ¿verdad? Es la marca, que también podríamos decir que no sabes exactamente cuál será su visibilidad, aunque sean empresas de calidad. ¿Qué importancia le das tú a esta variable? La visibilidad es importantísima y para eso no solo es importante las ventajas competitivas y el análisis cualitativo, sino la relación con el management. De todos los ejemplos que pongo ahí, el 90% son compañías donde tenemos relación con el management. A excepción de Apple, Louis Vuitton, diría que en prácticamente todas las demás lo tenemos y eso te otorga una visibilidad, no a 5 años vista, pero sí en el año en curso y probablemente el siguiente, bastante elevada. En el caso de Games Workshop, considero que hay visibilidad de ingresos, hay unas amenazas que al final no se han materializado, la narrativa ha dominado mucho a esta empresa en cuanto a la impresión 3D y demás. En su día, a través del podcast y varios vídeos, mostré mi opinión, mostré que para mí era una amenaza, pero para un porcentaje residual de la clientela, no para el grueso. El tiempo ha demostrado que la fortaleza, las ventajas competitivas de la compañía son más elevadas de lo que el mercado pensaba y bueno, pues la compañía es de mínimos, ha doblado en precio, ha proporcionado una oportunidad muy buena. Considero que ahí la visibilidad es más alta. Sí que no es una compañía como puede ser un Intertek, un Corticeira, Vidrala, Jungfrauda, no es tan elevada la visibilidad, hay que vigilar todo más bien trimestre a trimestre, pero sí que es elevada. En el caso de Endor, los propietarios de la marca Fanatec, aquí sí que es más un brindis al sol. Aquí lo que hay que monitorizar son las páginas web de los diferentes países, ver cómo está a nivel de stock, si se está agotando, si no, aunque todas estas señales han estado bastante distorsionadas por la falta de piezas para poder construir los materiales de forma adecuada, han estado años sin poder tener un nivel de oferta adecuada para abastecer la demanda que había, ha sido más complicado de seguir. También los inventarios es una buena forma de monitorizar si la demanda futura está debilitándose o no, pero sin duda de todas las compañías de calidad en las que podemos invertir, Endor, propietario de Fanatec, es una de las más incómodas de llevar. Bien, es así que nosotros la hemos tenido y la tenemos ahora mismo en una posición residual, salimos hace bastante tiempo. Nunca ha sido una compañía que tuviese un excesivo peso en nuestro fondo. ¿Por qué? Pues porque es una compañía donde es más difícil de predecir por dónde van a ir las ventas. Claro. Perfecto, Carlos. Gracias. Nada. Pues seguimos, compañías de este estilo que cumplen con las características que estaba mencionando. En la industria del vidrio en Europa es un oligopolio donde prácticamente se reparten el pastel entre tres, entre Vidrala, Veralia y OI. Hay otros players, pero son minoritarios. Y un extracto de una frase de uno de mis libros favoritos, que es Rendimientos de Capital: la oportunidad ideal del ciclo es aquella en la que un pequeño número de grandes actores, oligopolio, evoluciona a partir de una situación de exceso de competencia y logran imponer una disciplina de precios. Es lo que ha sucedido en la industria del vidrio, se ha consolidado, han salido del mercado gran número de players y a día de hoy las subidas de precios son prácticamente colaborativas. En el año 2022 subieron los precios un 25%, en el año de 2023 también será en torno a un 10% y es algo generalizado que hacen en todo el sector. Eso hace que los márgenes sean tremendamente estables. Fijaros los márgenes que prácticamente no se mueven año tras año. Y bueno, también se goza de unas ventajas competitivas por unas características intrínsecas del propio sector,
que en este caso son ventajas de localización y escala. El transporte de vidrio obliga a que las fábricas estén cerca de donde se abastece ese vidrio, haciendo poco interesante atacar el mismo mercado por varios players. Esto es lo que sucede, pues, por ejemplo, en una ciudad con 10.000 habitantes, el primero que desarrolle un centro comercial, pues es bastante complicado que aparezca otro centro comercial de la competencia intentando robar cuota porque no hay el suficiente número de habitantes para que haya dos. Es un poco lo que sucede en la industria del vidrio, porque transportar el vidrio más lejos que toda la zona geográfica adyacente a los hornos es bastante costoso, deteriora los márgenes enormemente y limita, por lo que se forman pequeños oligopolios en determinadas zonas que domina un player y no suele haber competencia en esas zonas, aunque pueda haberla, pero no es habitual. Así que, bueno, y también para poner en marcha un horno, las necesidades de CAPEX son gigantescas, 100 millones para una capacidad de 100.000 toneladas anuales, y es un proceso que puede rondar los 2 años, no es algo instantáneo. Así que, bueno, es una industria bastante complicada de entrar, que funciona muy bien, muy estable, donde se ha gozado de una ventaja que veremos si ha sido temporal y se evapora, que es que había un déficit de oferta gigantesco. Va a entrar nueva oferta estos años y veremos cómo se comporta la demanda, aunque sigo pensando que la demanda está muy por encima de la oferta. Hay que monitorizar los inventarios, hay que monitorizar las inversiones de CAPEX y la nueva capacidad que llegue a la industria, pero por el momento yo creo que sigue siendo una industria que seguirá haciéndolo bien a 10 años vista. Otra compañía de ejemplo de lo que a nosotros realmente nos gusta es Jungfraujoch, es un monopolio del sector turístico en Suiza, resiliencia absoluta, podéis ver las ventas que no caen ni siquiera en una recesión en el gráfico de la derecha, los márgenes son tremendamente estables y lo que hace es explotar el monopolio del transporte por ferrocarril en la zona de Jungfrau, Grindelwald y Lauterbrunnen, en los Alpes suizos, donde la demanda es muy inelástica, todos los años llega 1 millón de visitantes, no llegan más porque no se permite que visiten más para no deteriorar el medio ambiente. No he puesto lo que ha sucedido tras COVID porque imaginaréis que el turismo se ha deteriorado enormemente. En 2023 se espera que se recupere el número de visitantes de 2019 y es una compañía donde la posición competitiva dentro de 10 años será siendo la misma que hoy. Hay un elevado grado de certidumbre. Luego, por otro lado, tenemos a Morim, que es el líder en la industria del corcho. Es un oligopolio, pongo monopolio porque compite con Oeneo, que es una compañía francesa, pero hay muchos tipos diferentes de tapones de corcho. Está el tapón natural, está el tapón técnico y luego hay derivados. Y Oeneo solo compite en el técnico, no compite en ninguno más. Amorim está presente en mercado primario, va al propio Alcornoque con los agricultores y demás, mientras que Oeneo está presente en mercado secundario, no atacan el mismo tipo de materia prima, atacan diferentes mercados. Y es una industria donde se invierte bastante en I+D, a pesar de que parezca algo anticuado, industrial, no es así del todo. Y bueno, un negocio donde es muy importante para mí la escala. El 80% de las ventas de Corticeira se hacen a través de equipos propios, tienen gente en todo el mundo para monitorizar las tendencias, que son más cambiantes de lo que parecen. Ahora mismo, por ejemplo, licores como puede ser ginebra, tequila y demás de alta gama cada vez están adoptando más el corcho, es algo que crece a doble dígito. Y un segmento donde el pricing power es muy elevado. Todas las subidas de precio que se hacen para sufragar el incremento de costes que puede venir fruto de los costes de la energía o fruto del incremento de los precios del corcho, se acaban compensando con subidas de precios del propio producto de Corticeira, que son los tapones principalmente, y esas subidas no se revierten en la gran mayoría de casos, lo que hace que sus márgenes sean crecientes. En la industria del vidrio no están así, los incrementos sí que se suelen revertir,
por lo que aquí el pricing power es incluso más elevado que en la industria del vidrio. Y ya pasando a la otra parte, las spin-off, otro de los temas que tocamos en las clases, es cuando una corporación separa una filial de la matriz, división o parte del negocio mediante la creación de una nueva compañía independiente. Pues imaginad, tenemos una compañía que tiene un segmento o filial que se dedica a algo diferente a lo del core del negocio, y para aflorar un valor que puede estar oculto, porque son compañías que se dedican a actividades diferentes, se separan, se escinde una de ellas y empiezan a cotizar por separado, y es más fácil analizarlas, es más fácil identificar las diferentes actividades y ventajas que tienen cada una por separado. ¿Por qué suelen realizarse spin-off? Bueno, porque son negocios, como he dicho, en la mayoría de casos sin relación entre sí, para obtener una mejor valoración del mercado, porque muchas veces no se valoran ni de la misma forma. Podemos tener en una compañía una filial que tiene un perfil growth y otra, la compañía matriz, que tiene un perfil más value, se valoran de forma diferente. A veces para separar el negocio malo del bueno, para aflorar valor y que los directivos se centren, cada uno en su segmento. Es una forma de obtener valor para los accionistas de un negocio que tiene difícil salida, cargando de deuda a la matriz, a la spin-off. Hay muchos ejemplos de esto en el libro de Greenblatt sobre situaciones especiales. Consideraciones de tipo fiscal o resolución de un problema regulatorio. Esto también puede suceder. Ahora, Carlos, una que seguramente conoce mucha gente, que es un buen ejemplo, sería Alibaba, ¿no? Que está intentando hacer Correcto. todas las spin-offs de todas las filiales. Pues eso sería un buen ejemplo que seguramente la gente conoce y así puede entender un poco más. Claro, porque Alibaba es una compañía gigantesca con muchas líneas diferentes de negocio, y separarlos, bueno, puede aligerar intensidad regulatoria y también puede facilitar a los inversores su análisis. En compañías tan grandes, la verdad que puede tener mucho sentido. Motivos de las ventajas de las spin-off. Bueno, muchas veces se distribuyen a las personas equivocadas, no tienen interés en la compañía. Pues me viene a la cabeza en 100 Automotive, cuando produjo la spin-off de Dominion. Muchos de los accionistas de CIE no sabían ni qué era Dominion, ni les interesaba, ni similar. Así que cuando les entregaron las acciones, vendieron sin pensarlo demasiado, produciendo presión vendedora que hace caer los precios. O mismo la propia Dominion es una small cap, pues por tamaño podían tener CIE, que es más grande, pero no Dominion, y se produce la venta de la misma forzados por regulación. O pues imagínate un fondo que está obligado a tener acciones del índice de referencia, que es el IBEX 35. Ahora mismo CIE, si no me equivoco, no es un índice que siga demasiado, está presente en el IBEX y Dominion no, por lo que te verías forzado a venderlas si se produjese ahora. La compañía pequeña no suele tener analistas que las siga, eso suele producir ineficiencias, y suelen venderse inmediatamente en los casos que comentaba antes sin realizarse un análisis. Eso puede provocar que sufran precio y se generen grandes oportunidades para el largo plazo. Y al final, cuando se produce una spin-off, lo que sería normal que sucediese si el mercado fuese eficiente, es que tenemos a la izquierda el pre-spin, la compañía antes de escindir una de las filiales, y lo normal sería que la compañía que se queda, la Remain Co, tenga una erosión del múltiplo al cotizar por separado. La compañía que escindes, donde intentas aflorar valor, esto en términos generales, tenga una expansión del múltiplo, y al final, si juntas una con la otra, pues te quedes como estabas, ¿no? Esto es si el mercado fuese eficiente. A la derecha tenemos lo que realmente sucedió desde el año 2009 en el S&P 500. Las compañías pre-spin cotizaban a un Enterprise Value EBITDA de unas 6,9 veces. La Remain Co tuvo expansión del múltiplo, cotizando por separado en vez de contracción, se fue a 8 veces. La SpinCo de 6,9 pre-spin a 8,6 post, expandió mucho el múltiplo,
Y en términos agregados, pues teníamos una compañía que antes de generar la spin-off cotizaba 6,9 y post, si hacemos la media de ambas, está cotizando a 8,3. Es decir, se ha generado valor por el hecho corporativo de la escisión. Entonces, lo que ha sucedido en el mercado, las spin-off es una temática de inversión que atrajo el interés de grandes inversores como Joel Greenblatt, que, como dije, tiene un libro enfocado en este tipo de situaciones muy interesante y generó mucho valor invirtiendo en este tipo de situaciones especiales con unos rendimientos espectaculares. Hay muchos ejemplos de ello en su libro, casos de éxito. Casos prácticos. Bueno, os pongo el caso de Nagarro. Nagarro es una spin-off que muchos conoceréis. Formaba parte de Algelier, una compañía creada en 1977 en Alemania, que no tenía nada que ver con Nagarro. Nagarro es una empresa global líder en ingeniería digital en Alemania y Algelier es más bien una empresa industrial, no tenían gran relación entre sí. Así que hay dos formas de valorarlas diferentes. Nagarro es una compañía de crecimiento que crece. En el año 2022 creció un 50% y años previos a tasas del 20-30. Algelier es más bien una empresa value que crece de una forma muy lenta, más bien PIB. Así que son dos formas de valorar diferentes y que al cotizar en conjunto al mercado le suele resultar más complejo, no lo hace así. Al cotizar por separado suele utilizarse la forma de valorar concreta, lo que hace que, bueno, pues suele funcionar mejor. Ahora mismo Nagarro se encuentra en un periodo de estrés por el ataque a los bajistas, se puso en entredicho si había cierto fraude contable a la hora de inflar las ventas y demás, pero antes de que sucediese eso, la separación de ambas había generado muchísimo valor. Veremos dentro de unos años dónde queda. Yo, la verdad que soy optimista. Y el motivo por el que se separó es que a la izquierda tenemos pre-spin-off la estructura. Nagarro estaba ahí dentro sin tener mucha relación, como digo, con el negocio de Algelier. Y post-spin-off tenemos cómo funciona a la derecha. Por un lado está Algelier y por otro lado está Nagarro, simplificando enormemente las compañías que cotizan por separado. ¿Qué generó? Bueno, alineación de intereses, porque hay skin in the game tanto en Algelier como en Nagarro. En Nagarro sigue habiendo una posición importante de los insiders. Se simplifica enormemente la estructura, se aflora valor al valorar las dos compañías por separado de una forma más correcta. Dos compañías pequeñas tras la separación, generando ventas forzadas en ambos casos y diferentes modelos de negocio que al valorar por separado pues es más sencillo. Y otro caso práctico es Topicus, que es el resultado de la fusión entre TSS y Topicus, que fueron compañías adquiridas en 2013 y 2020 por Constellation. La nueva Topicus actúa como una plataforma de adquisición de compañías VMS, igual que CSU, pero centrado en el mercado europeo, a diferencia de CSU. Y bueno, pues aquí la diferencia radica en que Topicus es una compañía significativamente más pequeña que Constellation, tiene más o menos el tamaño que tenía Constellation hace 10 años, haciendo que el número de oportunidades sea bastante más elevado que en el caso de Constellation, que tiene que hacer compras más grandes y puede generar una situación muy interesante, invertir en una Constellation más pequeña, con un futuro más activo en adquisiciones, a pesar de que Constellation a día de hoy está invirtiendo el 100% o incluso más del 100% de su flujo de caja tras su cambio estratégico, pero sobre el papel, cuando se produjo la escisión, estos eran los principales ingredientes. Muy interesante la labor de Constellation en el caso de TSS y Topicus, que a partir de 2013, fijaros el cambio con la entrada de Constellation a la hora de gestionarla, cómo ha ido evolucionando, ha crecido sustancialmente más vía adquisiciones, que estas son las adquisiciones que se hacen todos los años, y cómo ha cambiado la estructura, una estructura compleja que al funcionar por separado sigue siendo relativamente compleja porque hay diferentes tipos de acciones, las acciones con
super derechos de voto, Constellation sigue teniendo una posición de dominancia en cuanto a el poder de decisiones, posición en la mesa, en el consejo, bueno, sigue teniendo una gran influencia en la misma, lo cual es positivo, pero se ha cambiado la estructura y genera oportunidades interesantes a los precios correctos, claro. Sigue dotándose de alineación de intereses porque sigue habiendo skin in the game. Se reduce el tamaño de Constellation, lo cual es atractivo. También Tópicos, al ser una compañía mucho más pequeña, puede resultar interesante. Y se simplifica la estructura por áreas geográficas, que es algo que Constellation sigue haciendo spin-off. Es una estrategia que va a continuar a futuro. Y estos son dos casos prácticos que considero que explican un poco la filosofía de por qué realizar una spin-off y el posible valor que pueda generar en el futuro a años vista. Muy bien, Carlos. Bueno, también Constellation últimamente está haciendo bastantes movimientos. No sé si también viste la spin-off de Lumin, que fue Sí, la última empresa. Entonces también podría ser un caso curioso de analizar, ¿no? Aunque también es verdad que al ser Constellation tan famoso entre los inversores, a veces los spin-off están muy calientes, ¿no? Y salen quizá valoraciones al principio elevadas, pero después en cualquier momento te pueden caer, ¿no? Con esa euforia puede ser una buena oportunidad quizás. sin duda, en Tópicos pasó, el drawdown llegó a ser del 50%. Así Ujú. que son oportunidades a monitorizar. Muy bien. Pues nada, añadir, yo creo que ha quedado todo muy claro, tampoco tenemos mucho más tiempo. Bueno, el tema del libro que has comentado, para que la gente no lo pregunte, lo tengo aquí. Este es el libro que comenta Carlos, de You Can Be a Stock Market Genius. Y ahora, de hecho, ha salido el español, que también lo tengo aquí, que el título no me gusta mucho, como lo han traducido, Carlos, pero bueno, Ya, total. es este. Entonces, es un libro que, bueno, tienes que sentarte tranquilamente y, y leerlo poco a poco, pero yo creo que aporta mucho valor y habla, yo creo que 40-50% del libro diría que es un spin-off, ¿no, Carlos? Más o menos. Es Sí, sí, gran correcto. parte del tema. No, es un libro muy interesante, yo se lo recomiendo a la gente. De los libros de Greenblatt me parece el mejor. Y eso que sus Sí. libros son bastante buenos, pero ese es el más interesante. Y otro día, ¿verdad, Carlos? Comentaste un libro sobre todo para ventajas competitivas y más en la parte de calidad. No sé si nos lo puedes recordar, que lo dijiste Sí, en clase. Vision Demystified, que no lo hay en español, pero es mi libro favorito sobre ventajas competitivas y análisis cualitativo. Es un librazo brutal. A todo el mundo que le guste este tipo de filosofía de inversión se lo recomiendo. Y ese sí que es de leer despacio, bastante más despacio que el de Greenblatt. Vale, perfecto. Bueno, los dejaré en la descripción igualmente. Y nada, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer escucharte y las explicaciones son muy buenas. Así que espero tenerte en un futuro próximo en el canal. Ya tenéis un podcast también con Carlos en el canal, lo dejaré también aquí arriba o en la descripción, que también explica un poco su historia y es más personal. Ahí lo podéis ver. Nada, Carlos, un placer tenerte aquí. El placer es mutuo. Muchas gracias, Adrià, por invitarme. Encantado de volver cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Y a los suscriptores, recordad que os podéis suscribir al canal para apoyar más masterclasses y más vídeos como este y más invitados como Carlos. Y dar un like para apoyar a la comunidad que estamos creando entre todos. Sin más, un saludo a todos.